subcutáneos de este otro niño. En esta niña nódulos subcutáneos también en la pierna. Son formas de presentación de la enfermedad de Carrión. En esta casa encontramos luxomía verrucarum. Y en la patología pues, se encontró geomatosis basilar y recibieron cipro, todos ciprofloxacina y todos tuvieron una buena evolución clínica, ¿no? Esta es una foto de Amazonas. Fíjense que Amazonas han habido diversos tipos de brote de enfermedad de Carrión. Lo que llama la atención es este brote que está acá de color verde, que ocurre en Pisuquia en el año 99, ¿no? Nosotros nos encontramos en el año 99 acá en Chachapoyas y nos avisan pues, que hay presencia de fiebre con ictericia en algunos pacientes en la parte sur de Amazonas y decidimos hacer el estudio. Previamente sabíamos que había luxomía verrucarum acá en el Valle Interandino, en Chachapoyas. Había presencia de luxomía marañonensis en Carrera, que es una zona de CG Selva, ¿no? Y en esta zona del sur no sabíamos exactamente qué había, ¿no? Decían que había luxomía verrucarum, pero no tenemos más información. Acá estoy con Mark, es un estudiante de medicina. Fue para apoyarme para hacer capturas de luxomía. Este es el equipo con el que fuimos a capturar luxomías y a ver pacientes con enfermedad de Carrión a Chachapoyas. Fíjense acá, este es el área del brote. Previamente había habido otro brote pues, en el año 96 en Churuja, en Chachapoyas, en la zona de Carreras, San Isidro también habían habido brotes, etc. Y lo que están rojitos son los sitios de casos reportados de enfermedad de Carrión. Fíjense que en Rodríguez de Mendoza, que es una zona de CG Selva, reportaron Aucallí, Campo Redondo, Bagua Grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos a Pisuquia, que estaba al sur de Amazonas, después de estar a 16 horas a burro, encontramos 40 habitantes aproximadamente, evaluamos 19, 8 tenían fiebre, 2 presentaban ictericia, 4 hepatomegalia, y había una niña con una lesión eruptiva en la frente. Estos dos papás les tomamos hemocultivos, y después de 4 semanas hubo crecimiento de Bartonella basiliformes en estos dos papás que son asintomáticos. La niña con una lesión eruptiva por Bartonella en la frente también a las 4 semanas fue positivo. O sea, los 3 tuvieron cultivo positivo. Fíjense acá, de 19 pacientes, 9 tenían flostisis positivos. Al final tuvimos 4 cultivos positivos, ¿no? Los mandamos esos al extranjero, los mandamos a Inglaterra para hacer estudio de genotipificación. Solamente llegaron 4. Y ¿cómo se llama eso? Después les voy a mostrar. Este es Mark que está poniendo una trampa CDC. La trampa CDC es una trampa que tiene un foco de luz y que tiene un platillo. Entonces esto genera en los insectos que todos vengan, ¿no? Y acá tiene una hélice y comienzan a llenar la bolsa. Tú lo pones esta bolsa a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana y vas a comenzar a capturar insectos y vamos a capturar luxomías. Entonces, en un primer viaje nosotros capturamos a la luxomía Pisuquia, ¿no? Una luxomía que no había estado descrita antes, nosotros recién la describimos, llegamos a identificar la luxomía hembra de la luxomía macho, de acuerdo a la clasificación de Young. Posteriormente, el grupo de San Marcos en el Valle del Monzón encontraron pacientes con formas agudas de enfermedad de Carrión. 3 pacientes tenían lesiones eruptivas, se encontró luxomía serrana, fíjense, en el Valle del Monzón, en Huánuco. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros hemos encontrado personas asintomáticas que no tenían enfermedad de Carrión, pero ellos hacían una bacteriemia intermitente, por la cual tú puedes encontrar si tomas varios hemocultivos, ¿no? Eso nos ha pasado en una zona endémica, ¿no? Entonces, el reservorio, al parecer que es el hombre, obviamente la Bartonella va a tener algunas particularidades. Cuando hicimos el estudio que lo publicamos en el Journal of Clinical Microbiology, encontramos de que el brote de Pisuquia ha sido producido por un solo tipo de genotipo de Bartonella basiliformes de esa área. Esta cepa es completamente diferente a la de las otras zonas endémicas. Entonces dijimos, pucha, de repente esta Bartonella es una cepa atenuada que tiene por característica importante una parasitemia baja. O sea, la parasitemia no es del 80-90%, usualmente en esta es de 8-4%, ¿no? Ese es un dato interesante. Entonces,
podríamos tener cuadros clínicos de enfermedad de Carrión leve y moderado, ¿no? Y encontramos una nueva Bartonella. El otro, y encontramos una nueva leucemia, perdón. Fíjense acá también que cuando tenemos la enfermedad aguda o cuando tenemos la fase aguda o tenemos el periodo intercalar, la enfermedad de Carrión va a producirse una inmunodeficiencia secundaria, va a haber una depresión del CD4, va a haber una elevación del CD8 y eso va a condicionar una inmunosupresión importante. Patruco y Larrea habían descrito esto ya en el 2 de mayo. Entonces, como ven, vamos a tener pacientes con bacteriemia sintomática que van a tener la Bartonella en sangre estéril, pero van a estar la Bartonella, y pacientes con formas agudas o que en el periodo intercalar, o sea, el periodo de transición entre la fase aguda y eruptiva, pueden hacer infecciones oportunistas, como le llamó el doctor Larrea, el SIDA peruano. Este es el espectro de cuadro clínico, ¿no?, que pueden tener estos pacientes, que es muy variable. Este es el estudio de Laffin, Chamberlain, y fíjense que encontraron en la zona de Ancash, en Caras, encontraron de que más o menos el 20% eran asintomáticos, pero seguro le tomabas un cultivo y chapabas la Bartonella, y había otro grupo del 68% que tenían historia de verruga, ¿no? Una verruga que previamente había tenido fiebre, ¿no? Y otras que nunca había tenido fiebre. Acuérdense que son formas benignas de presentación clínica. Y había un grupo de pacientes que no habían estado expuestos a nada y hacen una forma severa de enfermedad, o sea, hacen una bartonelosis aguda. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con enfermedad de Carrión pueden venir con formas leves que al final, pues tú le das la ciprofloxacina para unos 5 o 7 días y se autolimita la enfermedad de Carrión. Pero vas a tener pacientes que vienen a hospitalizarse y que de repente van a venir con un cuadro de sepsis, ¿no? O sea, viene ya con una forma de sepsis, ¿no? Con un síndrome de respuesta inflamatoria. Este paciente tenemos que meterle antibiótico endovenoso, tenemos que tomar hemocultivos, tenemos que hacer frotices, y con alta chance de hacer infecciones oportunistas, con infecciones agudas. O pacientes que hacen formas graves y lo van a llegar a la falla multiorgánica y al shock. Fíjense que en la enfermedad de Carrión nosotros vamos a tener que el paciente hace fiebre, palidez, hiporexia, cefalea. Obviamente con el compromiso del sistema nervioso central y cardiovascular son de mal pronóstico, pero lo típico es encontrar anemia, ictericia y un hígado grande, ¿no? Puede haber ganglio, puede haber un vaso grande, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Hay pacientes que pueden venir con convulsiones, esto uno tiene que sospechar la posibilidad de una neurobartonelosis, o si hay presencia de derrame pericárdico, una pericarditis por una infección oportunista en el contexto de un paciente con enfermedad de Carrión que está haciendo inmunosupresión secundaria. Este es un paciente, a ver, Amy, ¿Leguía estás? Amy, ¿estás por ahí? ¿Estás, Amy? Sí, doctor. No, a ver, lee el caso, hija. Varón de 34 años, procedente de Campo Redondo, con fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y taxi desde hace 10 días. Febril, mal estado general, deshidratado, ictérico, palidez marcada, hepatoesplenomegalia, presencia de rales difuso en ambos campos pulmonares, soplo sistólico funcional 2 y 6. 2 sobre 6, ok. Este es el paciente. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué piensas, Amy? Según lo que el doctor tiene un compromiso a nivel del hígado y el vaso, y básicamente solicitaríamos pruebas de laboratorio para confirmar, ¿no?, la enfermedad que estamos viendo. Ahí está el laboratorio, ¿qué opinas?
opinas del laboratorio? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinas, Natalie? Natalie. ¿Estás Natalie o no? Natalie Limasca, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué opinas, Natalie, del caso? No se está mirando, ¿no? Ok. Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? No, ya sé, pues, pero ¿cómo se llama esa leucocitosis? No me pases. No inventes, pues tampoco. ¿Dónde se ha escuchado eso? ¿Hemato ya llevaste o no? ¿Hemato ha llevado? ¿Quién es tu profesor para llamarlo y denunciarlo? ¿Cómo se llama? Y voy a decirle, Natalie Limasca lo está denunciando porque no le ha enseñado esto, es algo tan importante. ¿Quién es tu profesor de hemato de veras? Se me ocurrió esa pregunta. No, pero ¿quién es tu profesor? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En qué sede es eso? Eso se llama, bueno, yo te voy a enseñar que soy infectólogo. Eso es una reacción leucemoide. Cuando hay una leucocitosis por encima de 25.000, eso se llama reacción leucemoide. Entonces, la reacción leucemoide puede ser producida por una leucemia, depende de una leucemia mieloide, de repente puede ser por un linfoma, o puede ser una reacción leucoeritroblástica producida en una enfermedad de Carrión, ¿no? Esa es una posibilidad. Aparte de eso, ¿qué otra cosa ves en el hemograma, Natalie? Hola, ¿me escuchas? A ver, Jesús, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y eso qué cosa es? ¿Y eso qué cosa es? ¿Tiene nombre o no? ¿Una qué? A ver, Jason Smith, ¿qué opinas, Jason Smith? ¿Estás, Jason? Sí, doctor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del laboratorio? O sea, yo cuando veo casos, ustedes tienen que discutir, ¿no? Los resultados del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Jason? ¿Qué opinas de ese laboratorio? Claro, Sí, que este es el paciente, ¿no? ¿Qué opinas del paciente? O sea, ¿cuáles serían tus diagnósticos, Jason? Vamos al grano. es un síndrome ictérico, doctor. ¿Qué más? Eh, Acá está todo el caso. ¿Qué síndrome serían? ¿Qué síndrome serían, Jason? A ver, Carla Loaiza, ¿qué opinas, Carla? Carla, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas del caso? Diagnósticos, ¿qué síndromes tienes? Bueno, hay una presencia de síndrome ictérico, síndrome doloroso, cefalea. También hay presencia de, junto con la palidez marcada y el paciente clínico, por eso concluye con un síndrome ictérico y también un síndrome febril. El paciente eh, está deshidratado y eso también nos ayuda a pensar que hay un síndrome febril justamente debido a la fiebre, ¿no? ¿Nada más? ¿Qué más? Estoy pensando en una infección. Estoy ¿Qué has pensando, pensado? estoy pensando en una infección y justamente por ello pediría un frotis y pensando justo en Bartolomé,
en la enfermedad. Olvídate la Bartonella, porque ahorita el propósito no es decir que es una Bartonella. O sea, por eso no te voy a poner más nota, ¿no? El detalle es, en primer lugar, ustedes tienen que establecer cuáles son los síntomas principales. Fiebre, ya, cefalea, no sé, de repente epistaxis, al examen físico, ¿qué más hay? Está con fiebre, está pálido, está ictérico, ¿no? Tiene un síndrome febril ictérico, tiene un síndrome anémico, tiene un síndrome del RES, listo, ¿no? Sí, Y de repente tiene un síndrome hemorragíparo porque está con epistaxis hace 10 días, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿cuáles serían ahorita, Carla, tus diagnósticos mirándolo a este paciente, ¿no? Porque está ictérico, está decaído, está bien ictérico. ¿Cuáles serían tus diagnósticos diferenciales? Bueno, podrías diferenciales, podrían ser ¿Ustedes desde cuándo están llevando medicina interna? desde el año pasado a mediados. Entonces estas alturas ya son tromes. Entonces no hay excusa para que no me dan diagnóstico diferencial. Me dicen, no, es una infección, no es esto, ¿no? Pero el nombre, pues chicos, ¿cómo es? Sí, doctor, entre los diagnósticos diferenciales podrían estar hepatitis, ¿Ya? por- ¿Qué tipo de hepatitis? en una hepatitis B. ¿Qué más? También podemos pensar en un paciente cirrótico, pero aún no lo hemos hecho el examen físico. ¿Qué más? Ya viendo el hemograma, estoy frente a un paciente con anemia, pero anémico y pensar en una anemia hemolítica. Ese es el examen físico, o sea, que me digas que hay otro examen físico, no sé, es el único que yo veo, es el que está ahí en la presentación. ¿No es cierto? Claro, pero no me detallan el examen por sistemas. No estoy viendo a nivel. Sí, pues, pero este es un caso que está centrado, pues tampoco no te vas a poner fina, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber es que me plantees diagnósticos, que me demuestres que sabes. Eso es lo que yo quiero saber, ¿me entiendes? Veo ¿Qué otro diagnóstico más tienes, Carla? ¿Nada más? ¿Eso? entre, ¿Hepatitis, cirrosis, anemia, nada más? no, doctor, entre diagnósticos diferenciales también plantearías un paciente cirrótico con enfermedad cirrótica o de repente hígado o con estetosis hepática, mm, guiándome por la ictericia. También una anemia hemolítica. Ya, pero espérate, ¿y la cirrosis cómo estaría acompañada? ¿Estaría solita o es cirrosis solita nomás? No, bueno, en el examen físico de repente me podrían detallar que hay circulación colateral o de repente podría plantearse eh, junto con. Carla, escúchame, Carla. Este es todo tu examen físico lo que tienes acá. Este es todo. O sea, más datos no te voy a dar, ¿entiendes? Entonces, con esto tú tienes que plantear diagnósticos y diagnósticos diferenciales y sustentar el diferencial, ¿no? ¿Está bien? A ver, Pedro Lévano, ¿qué opinas, Pedro? ¿Está ahí, Pedro? Pedro, ¿estás o no? ¿O saliste? ¿Cómo es? ¿Dónde estás? Pedro se unió, salió. Pedro, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Me escucha? Pedro, ¿qué opinas? Sí, te escucho. Habla. Diagnósticos. Bueno, síndrome anémico. Es importante que ustedes revisen diagnósticos diferenciales. ¿Ah? Hay un librito Balses que se llama, hay uno celestito, que es diagnósticos diferenciales. Eso lo tienen que manejar, tienen que pensar un montón de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente así, ¿cuáles serían los síndromes que tiene este paciente, Pedro? A ver, cuéntame. Síndrome anémico, doctor. ¿Qué más? También tendría ahorita tiene deprimido, bueno, lo que tiene una deficiencia de las plaquetas, tiene una plaquetopenia, tiene anemia y también estaba viendo que los mielocitos están aumentados. No, pero aguanta, no me cambies ese tema, pues, o sea, ¿cuáles son los diagnósticos sindrómicos y después nosográficos que tiene este paciente? Sin miedo, o sea, estás a través de la computadora, así que no te voy a pegar. Pero, ¿qué diagnósticos plantearías? A ver, Pedro, dime. Ya, Tienes tres oportunidades, si no lo llamo a Jesús. Habla. ya Bueno, tendría, Jesús no lo voy a llamar, lo voy a llamar a Piero. A Piero es el que va a sonar por tu culpa. Habla.
Ya tendría entonces tendría una disminución de las dos líneas. Bueno, estaría pensando en una cirrosis, como menciona mi compañera. Sí, pero ya cambia de diagnóstico, ese diagnóstico olvídate, o sea, tiene cara de cirrótico, no le veo nada de cirrótico a este señor, ¿no? Carla dice pues que la ropa le está tapando la circulación colateral, por eso no la veo, ¿no? O sea, cirrótico, ¿qué cosa tiene cirrótico? Él no tiene nada, ¿no? ¿Qué diagnóstico plantearías, Pedro? A ver, dime, a ver, Piero, ¿qué opinas? Piero Matos, ¿estás, Piero? Es un cuadro infeccioso. Ya, un cuadro infeccioso, ya algo bueno dijiste, ¿qué más? Que la acompaña con ictericia, fiebre. Hay que tener claro también la epistaxis, que también puede ayudar al diagnóstico. Ya. Epistaxis, ya, ok, ¿qué más? ¿Cuáles serían los diagnósticos que plantearías? A ver, yo te ayudo. De repente es una hepatitis B crónica activa encima de un paciente de repente con cirrosis, ya para tomar ese dato que ha dicho Carla. De repente es un paciente con un síndrome ictérico y fiebre, ¿no? A ver, dime más o menos unos 5 diagnósticos diferenciales, Piero, que te acuerdes. ¿Qué podría tener este paciente? A ver, este paciente, si tú chequeas sus funciones vitales, bueno, este mal estado general, está deshidratado, está con una frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 24, ¿no? ¿Cuáles serían los diagnósticos? En primer lugar, sería una sepsis, ¿no? Por gérmenes gram negativos de repente un foco urinario, de repente un foco vía biliar, ¿no? Podría estar produciendo una sepsis, ¿no? Es decir, de repente este paciente tiene una colangitis, no lo sabemos. De repente tiene una coledocolitiasis, no sabemos si hay dolor, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico diferencial puede ser? Este paciente puede tener una hepatitis granulomatosa, un paciente con fiebre, hígado grande, de repente ha consumido queso de cabra, y estamos frente a una brucelosis aguda que está produciendo una hepatitis granulomatosa. Si es un paciente que viene de la selva, de repente una fiebre amarilla, de repente una malaria, ¿no? De repente es una fiebre tifoidea que está complicada, ¿sí? Entonces, todos esos diagnósticos diferenciales tienen que plantear los jóvenes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué opinas, Jason? Jason ya habló. Jesús Luna ya, Grace. Grace Guadalupe, ¿está Grace? Grace, ¿estás ahí, no? Sí, doctor. ¿Qué opinas, Grace, del caso? ¿Qué piensas de los diagnósticos y el laboratorio? ¿Qué cosas más agregarías? Creo que lo que más se orienta es a una anemia hemolítica de origen infeccioso. Ya, y dime entonces 5 patologías que produzcan anemia hemolítica. No, dentro de ellos podemos considerar la Bartonella, malaria. Tú olvídate de la Bartonella ahorita, o sea, tú piensa el resto. ¿Qué más? ¿Qué cosas podrían producir anemia hemolítica? ¿Qué diferenciales podrías tener? Tomen nota porque yo voy a preguntar en el examen, ¿ah? Podrías tener diferenciales de anemia hemolítica, una brucelosis, ¿no? Que está debutando con un síndrome de Evans, entonces ahí hay un síndrome ictérico, hay trombocitopenia, hay una prueba de Kunz positiva, ¿no? Otra causa de anemia hemolítica que podría ser una malaria, ¿no? Pero que no es tanto tampoco para que se ponga tan ictérico, ¿no? Otra causa podría ser una erliosis por el Ehrlichia chafensis, ¿no? ¿Qué otra causa más de anemia hemolítica? Una babebiosis por una babesia microti. Ya comienzo a decir cosas raras, ¿ah? Una leptospira, doctor. Podría ser una leptospirosis, ¿no es cierto? Pero leptospirosis te va a producir anemia hemolítica o te va a producir trombocitosis. Ese es importante que ustedes se den cuenta, jóvenes, ¿no? En la leptospirosis va a haber fiebre, va a haber ictericia,
y va a haber dolor osteomuscular. De repente este paciente está en falla renal, no lo sabemos, ¿no? A ver, ¿puedes leer el resto del laboratorio? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Grace, ¿no? ¿Puedes leerte el resto? Sí, sí, doctor. A ver, lee rapidito todo, Grace, al toque. Ya, todo. Hemograma, leucocitos 68. Sí, Ah, sí. ya. Desde el hemograma, ya. Hemograma, leucocitos 38.400, neutrófilos 89%, metamielocitos 5%, bastonados 4%, segmentados 80%, linfocitos 10%, monocitos 1%, hemoglobina 4.78 gramos por decilitro, hematocrito 14%, plaquetas 102, no, 1.600 por milímetro. En el flotis, Ya, sigue. ay no, 102.600, lo siento. Frotis, presencia de Bartonella bacilliformis. Parasitemia 80%, baciloscopía negativa, aglutinaciones tífico 1/80, paratífico B 1/80. Ok, diagnósticos. ¿Qué diagnóstico más agregarías a todo lo que hemos comentado, Grace? ¿Se te ocurre algo? Bueno, en el frotis ya afirman la presencia de Bartonella. Olvídate de la Bartonella, estamos hablando de los diferenciales. Ustedes preocúpense en los diferenciales, a mí no me interesa el diagnóstico principal. ¿Y el típico 1 en 80 qué significa? Significa que este paciente, si tiene fiebre y tiene un hígado grande, voy a esperar una semana pensando que el título se va a trepar a 1/160 pensando en una fiebre tifoidea. ¿Está claro? Entonces, este paciente de repente tiene enfermedad de Carrión, de repente encima tiene leptospira y encima tiene tifoidea. Es posible eso, ¿eh? No significa que no es posible. Ojo. Pero tiene una reacción leucemoide, los linfocitos también abajo, hay una anemia severa y hay unas plaquetas menos de 150.000, ¿no? Usualmente cuando las plaquetas están bajas en una enfermedad de Carrión, claro, puede haber algún trastorno de coagulación, pero también puede haber un PTI. ¿Qué es un PTI? Una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Está bien? Entonces, este paciente lo manejaron ahí en Chachapoyas, en el hospital de Chachapoyas, le dieron penicilina, cloranfenicol, fue muy bien, la parasitemia fue muy bien. Entonces, fíjense que van a haber diversos tipos de infecciones oportunistas, infecciones bacterianas, parasitarias. Esta es una toxoplasmosis, por ejemplo, una pericarditis por toxoplasma. Este es un edema pulmonar agudo por una pancarditis por toxoplasma. Esta es la necropsia de un paciente que tiene taquizoitos en el corazón por toxoplasma. Lesiones por toxoplasma en el fondo de ojo que producen reacciones antígeno-anticuerpo. Perdón, por enfermedad de Carrión. Y fíjense acá, infecciones micóticas y tuberculosis, ¿no? El periodo intercalar, bueno, no voy a hablar mucho, pero cuando hablamos de lesión eruptiva vamos a encontrar esta lesión, ¿no? Una lesión mular. Fíjense acá, este es un soldado de la cordillera del Cóndor. Tiene lesiones, esta lesión mular, tiene otra lesión acá y otra acá en miembro inferior izquierdo, ¿no? Estas lesiones eruptivas son de baja letalidad, no hay mucho roche con eso, ¿no? Incluso, fíjense, esta lesión mular de abajo que sangra, nódulos subcutáneos también que vamos a encontrar en enfermedad de Carrión. Y obviamente conocemos el diagnóstico, a veces la lámina periférica nos ayuda hasta el 36 o hasta menos, ¿no? El diagnóstico, por lo tanto, va a ser clínico. Necesitamos un buen cultivo, un buen frotis y chapamos el diagnóstico, ¿no? Estuvimos usando una vez esto en Chachapoyas, el inmunoblot sonicado. El problema es que se cruza con brucelosis. Hay reacción cruzada con brucelosis, pero nos puede servir para el diagnóstico de las formas agudas de enfermedad de Carrión. El tratamiento, obviamente, podemos dar cipro, que va muy bien. Podemos combinar cipro con ceftriaxona, cipro con ceftazidima, si es un paciente que está hospitalizado y sospechamos de una pseudomonas o algún germen intrahospitalario. Para las formas eruptivas vamos a dar estrepto, rifampicina, que tiene buena penetración en piel y buena concentración y buena vida media, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Aló? Me fui. ¿Qué se fue? ¿Qué salió? Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí se ven las diapositivas. A ver, un ratito. ¿Me escuchan?
¿Aló? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado acá? Espérate, estoy tratando de recuperar la pantalla. A ver, van haciendo preguntas. ¿Qué quieren preguntar? La pantalla que está media loca, se ha querido ir. Vamos a ver. Preguntas. Doctor, disculpe, cuando usted mencionó de tífico 1 sobre 80, usted dio una votación más que no le escuché bien. El típico, o sea, si es una tifoidea, tú vas a tener fiebre, vas a tener cefalea, vas a tener un hígado grande. Entonces, vas a tomar hemocultivo, vas a hacer un mielocultivo y con eso vas a chapar el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú haces el diagnóstico de enfermedad de Carrión, puedes tomar un típico y esperar que el título se incremente, ¿no? Si hay fuerte sospecha clínica, de una vez le das ciprofloxacina. Si el paciente no tiene muchos síntomas, bueno, le hace seguimiento, pero hay que hacerle un control. Y en una semana el título se debe trepar más de 1 sobre 160, que ese es diagnóstico de tifoidea con la serología. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Más preguntas, chicos. Pregunten. Hoy cedo justo. No me responde el Teams este. Bueno, vamos tomando lista, jóvenes. Amy, ¿presente? Amy, ¿está presente? Sí, doctor, presente. Natalie, Piero, ¿está? Presente, doctor. Jason, Presente, doctor. Carla, Presente, doctor. Jesús Alonso, Presente, doctor. Grace, Presente, doctor. Blanca, Presente, doctor. Yanela. Uy, Yanela no le he preguntado, se ha salvado. Pucha, la próxima sí la voy a maltratar a preguntas. Presente, doctor. Cada vez te has quedado calladita, no has dicho nada. Estás asustadita. Y a la próxima te voy a agarrar a ti, ¿eh? Catherine, ¿está Catherine? ¿O no? ¿Catherine está? ¿Aló? ¿Está Catherine o no ha venido? ¿Cómo es? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yanela, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor, sí le escucho. ¿Catherine está o no? La estoy mensajeando, pero no me contesta, doctor. Ya, entonces le voy a poner falta porque no ha contestado, se quedó muda. Bueno, chicos, llegamos hasta ahí, pues. Mañana estamos de 12 a 2, pues, si avanzamos. ¿Ya? ¿Tienen tiempo ahora en la noche? ¿Están o tienen que estudiar algo? ¿Aló? Ahí estoy preguntando al grupo. Porque les puedo mandar el caso clínico y de una vez lo hacemos mañana. Ojo. ¿Qué dicen? No, ¿cómo? No entendí, doctor. O sea, nos Ya, mandaría para... el caso clínico una vez se los mando y mañana lo estamos discutiendo a la 1 de la tarde. Pero de todos modos, ya. mañana nos reunimos a las 12. ¿Está bien? Quedamos así. Ya, doctor. Listo, ¿Por chicos. dónde me lo va a mandar por el WhatsApp, doctor? Sí, al WhatsApp te lo mando, para que al toque ahorita lo mandes a los niños. ¿Ya? Ya, doctor, ahorita. Listo. Ahorita no sé, se me ha bloqueado esta cosa, por eso no puedo entrar. Hepatitis B crónica. ¿Quién me preguntó? Natalie, doctor. Natalie, mañana tempranito, a las 12, la primerita en preguntarle, a ver si me preguntó por preguntar o me preguntó por qué iba a leer. A ver, vamos a ver. Ojalá que lea, si no te voy a preguntar. Ya listo, chicos, nos vemos mañana. Ahorita yo corto esto porque la verdad ya estoy bloqueado acá. Estoy molesto. Gracias, hablamos, gracias. Está bien, hasta mañana, doctor. Gracias. A ver. No, ese es qué piña. No sé, ahorita.
cutáneo este otro niño. En esta niña nódulos subcutáneos también en la pierna. Son formas de presentación de la enfermedad de Carrión. En esta casa encontramos luxomía verrucarum. Y en la patología pues, se encontró hematiosis vacilar y recibieron ciprofloxacina y todos tuvieron una buena evolución clínica, ¿no? Esta es una foto de Amazonas. Fíjense que Amazonas han habido diversos tipos de brote de enfermedad de Carrión. Lo que llama la atención es este brote que está acá de color verde, que ocurre en Pisuquia en el año 99. ¿No? Nosotros nos encontramos en el año 99 acá en Chachapoyas y nos avisan pues, que hay presencia de fiebre con ictericia en algunos pacientes en la parte sur de Amazonas y decidimos hacer el estudio. Previamente sabíamos que había luxomía verrucarum acá en el Valle Interandino de Chachapoyas, había presencia de luxomía marañonensis en Carrera, que es una zona de CG Selva, ¿no? Y en esta zona del sur no sabíamos exactamente qué había, ¿no? Decían que había luxomía verrucarum, pero no tenemos más información. Acá estoy con Mark, es un estudiante de medicina. Fue para apoyarme para hacer capturas de luxomía. Este es el equipo con el que fuimos a capturar luxomías y a ver pacientes con enfermedad de Carrión a Chachapoyas. Fíjense acá, este es el área del brote. Previamente había habido otro brote pues, en el año 96 en Churuja, en Chachapoyas, en la zona de Carreras, San Isidro también habían habido brotes, etc. Y lo que están rojitos son los sitios de casos reportados de enfermedad de Carrión. Fíjense que en Rodríguez de Mendoza, que es una zona de CG Selva, reportaron Aucallí, Campo Redondo, Bagua Grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos a Pisuquia, que estaba al sur de Amazonas, después de estar a 16 horas a burro, encontramos 40 habitantes aproximadamente, evaluamos 19, 8 tenían fiebre, 2 presentaban ictericia, 4 hepatomegalia, y había una niña con una lesión eruptiva en la frente. Estos 2 papás les tomamos hemocultivos, y después de 4 semanas hubo crecimiento de Bartonella bacilliformes en estos 2 papás que son asintomáticos. La niña con una lesión eruptiva por Bartonella en la frente también a las 4 semanas fue positivo. O sea, los 3 tuvieron cultivo positivo. Fíjense acá, de 19 pacientes, 9 tenían frustitis positivos. Al final tuvimos 4 cultivos positivos, ¿no? Los mandamos esos al extranjero, los mandamos a Inglaterra para hacer estudio de genotipificación. Solamente llegaron 4. Y ¿cómo se llama eso? Después les voy a mostrar. Este es Mark que está poniendo una trampa CDC. La trampa CDC es una trampa que tiene un foco de luz y que tiene un platillo. Entonces esto genera en los insectos que todos vengan, ¿no? Y acá tiene una hélice y comienzan a llenar la bolsa. Tú lo pones esta bolsa a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana y vas a comenzar a capturar insectos y vamos a capturar luxomías. Entonces, en un primer viaje nosotros capturamos a la luxomía Pisuquia, ¿no? Una luxomía que no había estado descrita antes, nosotros recién la describimos, llegamos a identificar la luxomía hembra y la luxomía macho, de acuerdo a la clasificación de Young. Posteriormente, el grupo de San Marcos en el Valle del Monzón encontraron pacientes con formas agudas de enfermedad de Carrión. 3 pacientes tenían lesiones eruptivas, se encontró luxomía serrana, fíjense, en el Valle del Monzón, en Huánuco. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros hemos encontrado personas asintomáticas que no tenían enfermedad de Carrión, pero ellos hacían una bacteriemia intermitente, por la cual tú puedes encontrar si tomas varios hemocultivos, ¿no? Eso nos ha pasado en una zona endémica, ¿no? Entonces, el reservorio, al parecer que es el hombre, obviamente la Bartonella va a tener algunas particularidades. Cuando hicimos el estudio que lo publicamos en el Journal of Clinical Microbiology, encontramos de que el brote de Pisuquia ha sido producido por un solo tipo de genotipo de Bartonella bacilliformes de esa área. Esta cepa es completamente diferente a la de las otras zonas endémicas. Entonces dijimos, pucha, de repente esta Bartonella es una cepa atenuada que tiene por característica importante una parasitemia baja. O sea, la parasitemia no es del 80 al 90%, usualmente en esta es de 8, 4%, ¿no? Ese es un dato interesante. Entonces,
podríamos tener cuadros clínicos de enfermedad de Carrión leve y moderado, ¿no? Y encontramos una nueva Bartonella. El otro, y encontramos una nueva leucemia, perdón. Fíjense acá también que cuando tenemos la enfermedad aguda o cuando tenemos la fase aguda o tenemos el periodo intercalar, la enfermedad de Carrión va a producirse una inmunodeficiencia secundaria, va a haber una depresión del CD4, va a haber una elevación del CD8 y eso va a condicionar una inmunosupresión importante. Patruco y Larrea habían descrito esto ya en el 2 de mayo. Entonces, como ven, vamos a tener pacientes con bacteriemia asintomática que van a tener la Bartonella en sangre estéril, pero van a estar la Bartonella, y pacientes con formas agudas o que en el periodo intercalar, o sea, el periodo de transición entre la fase aguda y eruptiva, pueden hacer infecciones oportunistas, como le llamó el doctor Larrea, el SIDA peruano. Este es el espectro de cuadro clínico, ¿no?, que pueden tener estos pacientes, que es muy variable. Este es el estudio de Laffin, Chamberlain, y fíjense que encontraron en la zona de Ancash, en Caras, encontraron de que más o menos el 20% eran asintomáticos, pero seguro le tomabas un cultivo y chapabas la Bartonella, y había otro grupo del 68% que tenían historia de verruga, ¿no? Una verruga que previamente había tenido fiebre, ¿no?, y otras que nunca había tenido fiebre. Acuérdense que son formas benignas de presentación clínica. Y había un grupo de pacientes que no habían estado expuestos a nada y hacen una forma severa de enfermedad, o sea, hacen una bartonelosis aguda. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con enfermedad de Carrión pueden venir con formas leves. Formas leves que al final, pues tú le das la ciprofloxacina para unos 5 o 7 días y se autolimita la enfermedad de Carrión. Pero vas a tener pacientes que vienen a hospitalizarse y que de repente van a venir con un cuadro de sepsis, ¿no? O sea, viene ya con una forma de sepsis, ¿no?, con un síndrome de respuesta inflamatoria. Este paciente tenemos que meterle antibiótico endovenoso, tenemos que tomar hemocultivos, tenemos que hacer frotices, y con alta chance de hacer infecciones oportunistas, con infecciones agudas. O pacientes que hacen formas graves y lo van a llegar a la falla multiorgánica y al shock. Fíjense que en la enfermedad de Carrión nosotros vamos a tener que el paciente hace fiebre, palidez, hiporexia, cefalea. Obviamente con el compromiso del sistema nervioso central y cardiovascular son de mal pronóstico, pero lo típico es encontrar anemia, ictericia y un hígado grande, ¿no? Puede haber ganglio, puede haber un vaso grande, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Hay pacientes que pueden venir con convulsiones, esto uno tiene que sospechar la posibilidad de una neurobartonelosis, o si hay presencia de derrame pericárdico, una pericarditis por una infección oportunista, en el contexto de un paciente con enfermedad de Carrión que está haciendo inmunosupresión secundaria. Este es un paciente, a ver, Amy, ¿Leguía estás? Amy, ¿estás por ahí? ¿Estás, Amy? Sí, doctor. A ver, lee el caso, hija. Varón de 34 años, procedente de Campo Redondo, con fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y taxi desde hace 10 días. Febril, mal estado general, deshidratado, ictérico, palidez marcada, hepatosplenomegalia, presencia de Rales difuso en ambos campos pulmonares, soplo sistólico funcional 2 y 6. 2/6, ok. Este es el paciente. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué piensas, Amy? Según lo que veo, doctor, tiene un compromiso a nivel del hígado y el vaso, y básicamente solicitaremos pruebas del laboratorio para confirmar, ¿no?, la enfermedad que estamos viendo. Ahí está el laboratorio, ¿qué opinas?
¿Qué opinas del laboratorio? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinas, Natalie? Natalie. ¿Estás Natalie o no? Natalie Limasca, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué opinas, Natalie, del caso? No se está mirando, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? No, ya sé, pues, pero ¿cómo se llama esa leucocitosis? No me pases. No inventes, pues tampoco. ¿Dónde se ha escuchado eso? ¿Hemato ya llevaste o no? ¿Hemato ha llevado? ¿Quién es tu profesor para llamarlo y denunciarlo? ¿Cómo se llama? Y voy a decirle, Natalie Limasca lo está denunciando porque no le ha enseñado esto, es algo tan importante. ¿Quién es tu profesor de hemato de veras? Se me ocurrió esa pregunta. No, pero ¿quién es tu profesor? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En qué sede es eso? Eso se llama, bueno, yo te voy a enseñar que soy infectólogo. Eso es una reacción leucemoide. Cuando hay una leucocitosis por encima de 25.000, eso se llama reacción leucemoide. Entonces, la reacción leucemoide puede ser producida por una leucemia, depende de una leucemia mieloide, de repente puede ser por un linfoma, o puede ser una reacción leucoeritroblástica producida en una enfermedad de Carrión, ¿no? Esa es una posibilidad. Aparte de eso, ¿qué otra cosa ves en el hemograma, Natalie? Hola, ¿me escuchas? A ver, Jesús. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y eso qué cosa es? ¿Y eso qué cosa es? ¿Tiene nombre o no? ¿Una qué? A ver, Jason Smith, ¿qué opinas, Jason Smith? ¿Estás, Jason? Sí, doctor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del laboratorio? O sea, yo cuando veo casos, ustedes tienen que discutir, ¿no? Los resultados del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Jason? ¿Qué opinas de ese laboratorio? Claro, Sí, que este es el paciente, ¿no? ¿Qué opinas del paciente? O sea, ¿cuáles serían tus diagnósticos, Jason? Vamos al grano. es un síndrome ictérico, doctor. ¿Qué más? Eh, Acá está todo el caso. ¿Qué síndrome serían? ¿Qué síndrome serían, Jason? A ver, Carla Loaiza, ¿qué opinas, Carla? Carla, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas del caso? Diagnósticos, ¿qué síndromes tienes? Bueno, hay una presencia de síndrome ictérico, síndrome doloroso, cefalea. También hay presencia de, junto con la palidez marcada y el paciente clínico, por eso concluye con un síndrome ictérico y también un síndrome febril. El paciente está deshidratado y eso también nos ayuda a pensar que hay un síndrome febril justamente debido a la fiebre, ¿no? ¿Nada más? ¿Qué más? Estoy pensando en una infección. ¿Qué has pensado? Estoy pensando en una infección y justamente por ello pediría un frotis y pensando justo en Bartolomé,
Olvídate de la Bartonella, porque ahorita el propósito no es decir que es una Bartonella, o sea, por eso no te voy a poner más nota, ¿no? El detalle es, en primer lugar, ustedes tienen que establecer cuáles son los síntomas principales. Fiebre, ya, cefalea, no sé, de repente epistaxis, al examen físico, ¿qué más hay? Está con fiebre, está pálido, está ictérico, ¿no? Tiene un síndrome febril ictérico, tiene un síndrome anémico, tiene un síndrome del RES, listo, ¿no? Y de repente tiene un síndrome hemorragíparo porque está con epistaxis hace 10 días, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿cuáles serían ahorita, Carla, tus diagnósticos mirándolo a este paciente, ¿no? Porque está ictérico, está decaído, está bien ictérico. ¿Cuáles serían tus diagnósticos diferenciales? Bueno, diferenciales podrían ¿Ustedes desde cuándo están llevando medicina interna? desde el año pasado a mediados. Entonces estas alturas ya son tromes. Entonces no hay excusa para que no me dan diagnóstico diferencial. Me dicen, no, es una infección, no es esto, ¿no? Pero el nombre, pues chicos, ¿cómo es? Sí, doctor, entre los diagnósticos diferenciales pueden estar hepatitis. ¿Ya? ¿Qué tipo de hepatitis? En una hepatitis B. También podemos pensar en un paciente cirrótico, pero aún no lo hemos hecho el examen físico. Ya viendo el hemograma, estoy frente a un paciente con anemia, pero anémico, y pensar en una anemia hemolítica. Ese es el examen físico, o sea, que me digas que hay otro examen físico, no sé, es el único que yo veo, es el que está ahí en la presentación. ¿No es cierto? Claro, pero no me detallan el examen por sistemas, no estoy viendo a nivel... Sí, pues, pero este es un caso que está centrado, pues tampoco no te vas a poner fina, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber es que me plantees diagnóstictos, que me demuestres que sabes, eso es lo que yo quiero saber, ¿me entiendes? ¿Qué otro diagnóstico más tienes, Carla? ¿Nada más? ¿Eso? ¿Hepatitis, anemia, nada más? No, doctor, entre diagnósticos diferenciales también plantearías un paciente cirrótico, con enfermedad cirrótica, o de repente hígado, o con estetosis hepática, guiándome por la ictericia. También una anemia hemolítica. Ya, pero espérate, ¿y la cirrosis cómo estaría acompañada? ¿Estaría solita o es cirrosis solita nomás? No, bueno, en el examen físico de repente me podrían detallar que hay circulación colateral, o de repente podría plantearse junto con... Carla, escúchame, Carla, este es todo tu examen físico lo que tienes acá, este es todo, o sea, más datos no te voy a dar, ¿entiendes? Entonces, con esto tú tienes que plantear diagnósticos y diagnósticos diferenciales y sustentar el diferencial, ¿no? ¿Está bien? A ver, Pedro Lévano, ¿qué opinas, Pedro? ¿Está ahí, Pedro? Pedro, ¿estás o no? ¿O saliste? ¿Cómo es? ¿Estás, Pedro? Se unió, salió. Pedro, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Me escucha? Pedro, ¿qué opinas? Sí, te escucho. Habla. Diagnósticos. Bueno, síndrome anémico. Es importante que ustedes revisen diagnósticos diferenciales. ¿Ah? Hay un librito Balses que se llama, hay uno celestito, que es diagnósticos diferenciales. Eso lo tienen que manejar, tienen que pensar un montón de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente así, ¿cuáles serían los síndromes que tiene este paciente, Pedro? A ver, cuéntame. Síndrome anémico, doctor. ¿Qué más? También tendría ahorita tiene deprimido, bueno, lo que tiene una deficiencia de las plaquetas, tiene una plaquetopenia, tiene anemia, y también estaba viendo que los mielocitos están aumentados. No, pero aguanta, no me cambies ese tema, pues, o sea, ¿cuáles son los diagnósticos sindrómicos y después nosográficos que tiene este paciente? Sin miedo, o sea, estás a través de la computadora, así que no te voy a pegar. Pero, ¿qué diagnósticos plantearías? A ver, Pedro, dime. Ya, tienes tres oportunidades, si no lo llamo a Jesús. Habla. Ya, bueno, Jesús no lo voy a llamar, lo voy a llamar a Piero. Piero es el que va a sonar por tu culpa. Habla.
Ya tendría entonces tendría una disminución de las dos líneas. Bueno, estaría pensando en una cirrosis, como menciona mi compañera. Sí, pero ya cambia de diagnóstico, ese diagnóstico olvídate, o sea, tiene cara de cirrótico, no le veo nada de cirrótico a este señor, ¿no? Carla dice pues que la ropa le está tapando la circulación colateral, por eso no la veo, ¿no? O sea, cirrótico, ¿qué cosa tiene cirrótico? Él no tiene nada, ¿no? ¿Qué diagnóstico plantearías, Pedro? A ver, dime, a ver, Piero, ¿qué opinas? Piero Matos, ¿estás, Piero? Es un cuadro infeccioso. Ya, un cuadro infeccioso, ya algo bueno dijiste, ¿qué más? Que la acompaña con ictericia, fiebre. Hay que tener claro también la epistaxis, que también puede ayudar al diagnóstico. Ya. Epistaxis, ya, ok, ¿qué más? ¿Cuáles serían los diagnósticos que plantearías? A ver, yo te ayudo. De repente es una hepatitis B crónica activa encima de un paciente de repente con cirrosis, ya para tomar ese dato que ha dicho Carla. De repente es un paciente con un síndrome itérico y fiebre, ¿no? A ver, dime más o menos unos 5 diagnósticos diferenciales, Piero, que te acuerdes. ¿Qué podría tener este paciente? A ver, este paciente, si tú chequeas sus funciones vitales, bueno, este mal estado general, está deshidratado, está con una frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 24, ¿no? ¿Cuáles serían los diagnósticos? En primer lugar, sería una sepsis, ¿no? Por gérmenes gram negativos de repente un foco urinario, de repente un foco vía biliar, ¿no? Podría estar produciendo una sepsis, ¿no? Es decir, de repente este paciente tiene una colangitis, no lo sabemos. De repente tiene una coledocolitiasis, no sabemos si hay dolor, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico diferencial puede ser? Este paciente puede tener una hepatitis granulomatosa, un paciente con fiebre, hígado grande, de repente ha consumido queso de cabra, y estamos frente a una brucelosis aguda que está produciendo una hepatitis granulomatosa. Si es un paciente que viene de la selva, de repente una fiebre amarilla, de repente una malaria, ¿no? De repente es una fiebre tifoidea que está complicada, ¿sí? Entonces, todos esos diagnósticos diferenciales tienen que plantearlos, pues, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué opinas, Jason? Jason ya habló. Jesús Luna ya, Grace. Grace Guadalupe, ¿está Grace? Grace, ¿estás ahí, no? Sí, doctor. ¿Qué opinas, Grace, del caso? ¿Qué piensas de los diagnósticos y el laboratorio? ¿Qué cosa más agregarías? Creo que lo que más orienta es a una anemia hemolítica de origen infeccioso. Ya, y dime entonces 5 patologías que produzcan anemia hemolítica. No, dentro de ellos podemos considerar la Bartonella, malaria. Tú olvídate de la Bartonella ahorita, o sea, tú piensa el resto. ¿Qué más? ¿Qué cosas podrían producir anemia hemolítica? ¿Qué diferenciales podrías tener? Tomen nota porque yo voy a preguntar en el examen, ¿ah? Podrías tener diferenciales de anemia hemolítica, una brucelosis, ¿no? Que está debutando con un síndrome de Evans, entonces ahí hay un síndrome ictérico, hay trombocitopenia, hay una prueba de Kunz positiva, ¿no? Otra causa de anemia hemolítica que podría ser una malaria, ¿no? Pero que no es tanto tampoco para que se ponga tan ictérico, ¿no? Otra causa podría ser una erliosis por Ehrlichia chafensis, ¿no? ¿Qué otra causa más de anemia hemolítica? Una babebiosis por una babesia micrótica. Ya comienzo a decir cosas raras, ¿ah? Una leptospira, doctor. Podría ser una leptospirosis, ¿no es cierto? Pero leptospirosis te va a producir anemia hemolítica o te va a producir trombocitosis. Ese es importante que ustedes se den cuenta, pues, jóvenes, ¿no? En la leptospirosis va a haber fiebre, va a haber ictericia
y va a haber dolor osteomuscular. De repente este paciente está en falla renal, no lo sabemos, ¿no? A ver, ¿puedes leer el resto del laboratorio? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Grace, ¿no? ¿Puedes leerte el resto? Sí, sí, doctor. A ver, lee rapidito todo, Grace, al toque. Ya, todo. Hemograma, leucocitos 38. Sí, Ah, sí. ya. Desde el hemograma, ya. Hemograma, leucocitos 38.400, neutrófilos 89%, metamielocitos 5%, bastonados 4%, segmentados 80%, linfocitos 10%, monocitos 1%, hemoglobina 4.78 gramos por decilitro, hematocrito 14%, plaquetas 102, no, 1.600 por milímetro. En el flotis, Ya, sigue. ay no, 102.600, lo siento. Frotis, presencia de Bartonella bacilliformis. Parasitemia 80%, baciloscopía negativa, aglutinaciones tífico 1/80, paratífico B 1/80. Ok, diagnósticos. ¿Qué diagnóstico más agregarías a todo lo que hemos comentado, Grace? ¿Se te ocurre algo? Bueno, en el frotis ya afirman la presencia de Bartonella. Olvídate de la Bartonella, estamos hablando de los diferenciales. Ustedes preocúpense en los diferenciales, a mí no me interesa el diagnóstico principal. ¿Y el típico 1/80 qué significa? Significa que este paciente, si tiene fiebre y tiene un hígado grande, voy a esperar una semana pensando que el título se va a trepar a 1/160 pensando en una fiebre tifoidea. ¿Está claro? Entonces, este paciente de repente tiene enfermedad de Carrión, de repente encima tiene leptospira y encima tiene tifoidea. Es posible eso, ¿eh? No significa que no es posible. Ojo. Pero tiene una reacción leucemoide, los linfocitos también abajo, hay una anemia severa y hay unas plaquetas menos de 150.000, ¿no? Usualmente cuando las plaquetas están bajas en una enfermedad de Carrión, claro, puede haber algún trastorno de coagulación, pero también puede haber un PTI. ¿Qué es un PTI? Una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Está bien? Entonces, este paciente lo manejaron ahí en Chachapoyas, en el hospital de Chachapoyas, le dieron penicilina, cloranfenicol, fue muy bien, la parasitemia fue muy bien. Entonces, fíjense que van a haber diversos tipos de infecciones oportunistas, infecciones bacterianas, parasitarias. Esta es una toxoplasmosis, por ejemplo, una pericarditis por toxoplasma. Este es un edema pulmonar agudo por una pancarditis por toxoplasma. Esta es la necropsia de un paciente que tiene taquizoitos en el corazón por toxoplasma. Lesiones por toxoplasma en el fondo de ojo que producen reacciones antígeno-anticuerpo. Perdón, por enfermedad de Carrión. Y fíjense acá, infecciones micóticas y tuberculosis, ¿no? El periodo intercalar, bueno, no voy a hablar mucho, pero cuando hablamos de lesión eruptiva vamos a encontrar esta lesión, ¿no? Una lesión mular. Fíjense acá, este es un soldado de la cordillera del Cóndor. Tiene lesiones, esta lesión mular, tiene otra lesión acá y otra acá en miembro inferior izquierdo, ¿no? Estas lesiones eruptivas son de baja letalidad, no hay mucho roche con eso, ¿no? Incluso, fíjense, esta lesión mular de abajo que sangra, nódulos subcutáneos también que vamos a encontrar en enfermedad de Carrión. Y obviamente conocemos el diagnóstico, a veces la lámina periférica nos ayuda hasta el 36 o hasta menos, ¿no? El diagnóstico, por lo tanto, va a ser clínico. Necesitamos un buen cultivo, un buen frotis y chapamos el diagnóstico, ¿no? Estuvimos usando una vez esto en Chachapoyas, el inmunoblot sonicado. El problema es que se cruza con brucelosis. Hay reacción cruzada con brucelosis, pero nos puede servir para el diagnóstico de las formas agudas de enfermedad de Carrión. El tratamiento, obviamente, podemos dar cipro, que va muy bien. Podemos combinar cipro con ceftriaxona, cipro con ceftazidima, si es un paciente que está hospitalizado y sospechamos de una pseudomonas o algún germen intrahospitalario. Para las formas eruptivas vamos a dar estrepto, rifampicina, que tiene buena penetración en piel y buena concentración y buena vida media, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Aló? Me fui. ¿Qué se fue? ¿Qué salió? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí se ven las diapositivas. A ver, un ratito. ¿Me escuchan?
¿Aló? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado acá? Espérate, estoy tratando de recuperar la pantalla. A ver, van haciendo preguntas. ¿Qué quieren preguntar? La pantalla que está media loca se ha querido ir. Vamos a ver. Preguntas. Doctor, disculpe, cuando usted mencionó de tífico 1 sobre 80, usted dio una votación más que no le escuché bien. El típico, o sea, si es una tifoidea, tú vas a tener fiebre, vas a tener cefalea, vas a tener un hígado grande. Entonces, vas a tomar hemocultivo, vas a hacer un mielocultivo y con eso vas a chapar el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú haces el diagnóstico de enfermedad de Carrión, puedes tomar un típico y esperar que el título se incremente, ¿no? Si hay fuerte sospecha clínica, de una vez le das ciprofloxacina. Si el paciente no tiene muchos síntomas, bueno, le hace seguimiento, pero hay que hacerle un control. Y en una semana el título se debe atrepar más de 1 sobre 160, que ese es diagnóstico de tifoidea con la serología. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Más preguntas, chicos. Pregunten. Hoy cedo justo. No me responde el Teams este. Bueno, vamos tomando lista, jóvenes. Amy, ¿presente? Amy, ¿está presente? Sí, doctor, presente. Natalie. Piero. ¿Piero está? Presente, doctor. Jason. Presente, doctor. Carla. Presente, doctor. Jesús Alonso. Presente, doctor. Grace. Presente, doctor. Blanca. Presente, doctor. Yanela. Uy, Yanela no le he preguntado, se ha salvado. O sea, la próxima sí la voy a maltratar a preguntas. Presente, doctor. Cada vez te has quedado calladita, no has dicho nada. Estás asustadita. Ya la próxima te voy a agarrar a ti, ¿eh? Catherine. Catherine, ¿está Catherine? ¿O no? ¿Catherine está? ¿Aló? ¿Está Catherine o no ha venido? ¿Cómo es? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yanela, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor, sí le escucho. ¿Catherine está o no? La estoy mensajeando, pero no me contesta, doctor. Ya, entonces le voy a poner falta porque no ha contestado. Se quedó muda. Bueno, chicos, llegamos hasta ahí, pues. Mañana estamos de 12 a 2, pues, si avanzamos. ¿Ya? ¿Tienen tiempo ahora en la noche? ¿Están, o tienen que estudiar algo? ¿Aló? Ahí estoy preguntando al grupo. Porque les puedo mandar el caso clínico y de una vez lo hacemos mañana. Ojo. ¿Qué dicen? No, ¿cómo? No entendí, doctor. O sea, nos Ya, mandaría para... el caso clínico una vez se los mando y mañana lo estamos discutiendo a la 1 de la tarde. Pero de todos modos, ya. mañana nos reunimos a las 12. ¿Está bien? Quedamos así. Ya, doctor. Ujú. Listo, ¿Por chicos. dónde me lo va a mandar por el WhatsApp, doctor? Sí, al WhatsApp te lo mando para que al toque ahorita lo mandes a los niños. ¿Ya? Ya, doctor, ahorita. Listo. Ahorita no sé, se me ha bloqueado esta cosa, por eso no puedo entrar. Hepatitis B crónica. ¿Quién me preguntó? Natalie, doctor. Natalie, mañana tempranito a las 12, la primerita en preguntarle, a ver si me preguntó por preguntar o me preguntó por qué iba a leer. A ver, vamos a ver. Ojalá que lea, si no te voy a preguntar. Ya listo, chicos, nos vemos mañana. Ahorita yo corto esto porque la verdad ya estoy bloqueado acá. Estoy molesto. Gracias, hablamos, gracias. Está bien, hasta mañana, doctor. Gracias. A ver. No, ese es qué piña. No sé, ahorita.
cutáneo de este otro niño. En esta niña nódulos subcutáneos también en la pierna. Son formas de presentación de enfermedad de Carrión. En esta casa encontramos leucemia verrucarum. Y en la patología pues, se encontró geomatosis vacilar y recibieron ciprofloxacina y todos tuvieron una buena evolución clínica, ¿no? Esta es una foto de Amazonas. Fíjense que Amazonas han habido diversos tipos de brote de enfermedad de Carrión. Lo que llama la atención es este brote que está acá de color verde, que ocurre en Pisuquia en el año 99. ¿No? Nosotros nos encontramos en el año 99 acá en Chachapoyas y nos avisan pues, que hay presencia de fiebre con ictericia en algunos pacientes en la parte sur de Amazonas y decidimos hacer el estudio. Previamente sabíamos que había leucemia verrucarum acá en el Valle Interandino de Chachapoyas. Había presencia de leucemia marañonensis en Carrera, que es una zona de CG Selva, ¿no? Y en esta zona del sur no sabíamos exactamente qué había, ¿no? Decían que había leucemia verrucarum, pero no tenemos más información. Acá estoy con Mark, es un estudiante de medicina. Fue para apoyarme para hacer capturas de leucemia. Este es el equipo con el que fuimos a capturar leucemías y a ver pacientes con enfermedad de Carrión a Chachapoyas. Fíjense acá, este es el área del brote. Previamente había habido otro brote pues, en el año 96 en Churuja, en Chachapoyas, en la zona de Carreras, San Isidro también habían habido brotes, etc. Y lo que están rojitos son los sitios de casos reportados de enfermedad de Carrión. Fíjense que en Rodríguez de Mendoza, que es una zona de CG Selva, reportaron Aucallí, Campo Redondo, Bagua Grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos a Pisuquia, que estaba al sur de Amazonas, después de estar a 16 horas a burro, encontramos 40 habitantes aproximadamente, evaluamos 19, 8 tenían fiebre, 2 presentaban ictericia, 4 hepatomegalia, y había una niña con una lesión eruptiva en la frente. Estos 2 papás les tomamos hemocultivos, y después de 4 semanas hubo crecimiento de Bartonella bacilliformes en estos 2 papás que son asintomáticos. La niña con una lesión eruptiva por Bartonella en la frente también a las 4 semanas fue positivo. O sea, los 3 tuvieron cultivo positivo. Fíjense acá, de 19 pacientes, 9 tenían flostisis positivos. Al final tuvimos 4 cultivos positivos, ¿no? Los mandamos esos al extranjero, los mandamos a Inglaterra para hacer estudio de genotipificación. Solamente llegaron 4. Y ¿cómo se llama eso? Después les voy a mostrar. Este es Mark que está poniendo una trampa CDC. La trampa CDC es una trampa que tiene un foco de luz y que tiene un platillo. Entonces esto genera en los insectos que todos vengan, ¿no? Y acá tiene una hélice y comienzan a llenar la bolsa. Tú le pones esta bolsa a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana y vas a comenzar a capturar insectos y vamos a capturar leucemías. Entonces, en un primer viaje nosotros capturamos a la leucemia Pisuquia, ¿no? Una leucemia que no había estado descrita antes, nosotros recién la describimos, llegamos a identificar la leucemia hembra y la leucemia macho, de acuerdo a la clasificación de Young. Posteriormente, el grupo de San Marcos en el Valle del Monzón encontraron pacientes con formas agudas de enfermedad de Carrión. 3 pacientes tenían lesiones eruptivas, se encontró leucemia serrana, fíjense, en el Valle del Monzón, en Huánuco. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros hemos encontrado personas asintomáticas que no tenían enfermedad de Carrión, pero ellos hacían una bacteriemia intermitente, por la cual tú puedes encontrar si tomas varios hemocultivos, ¿no? Eso nos ha pasado en una zona endémica, ¿no? Entonces, el reservorio, al parecer que es el hombre, obviamente la Bartonella va a tener algunas particularidades. Cuando hicimos el estudio que lo publicamos en el Journal of Clinical Microbiology, encontramos de que el brote de Pisuquia ha sido producido por un solo tipo de genotipo de Bartonella bacilliformes de esa área. Esta cepa es completamente diferente a la de las otras zonas endémicas. Entonces dijimos, pucha, de repente esta Bartonella es una cepa atenuada que tiene por característica importante una parasitemia baja. O sea, la parasitemia no es del 80 al 90%, usualmente en esta es de 8, 4%, ¿no? Ese es un dato interesante. Entonces,
podríamos tener cuadros clínicos de enfermedad de Carrión leve y moderado, ¿no? Y encontramos una nueva Bartonella. El otro, y encontramos una nueva leucemia, perdón. Fíjense acá también que cuando tenemos la enfermedad aguda o cuando tenemos la fase aguda o tenemos el periodo intercalar, la enfermedad de Carrión va a producirse una inmunodeficiencia secundaria, va a haber una depresión del CD4, va a haber una elevación del CD8 y eso va a condicionar una inmunosupresión importante. Patruco y Larrea habían descrito esto ya en el 2 de mayo. Entonces, como ven, vamos a tener pacientes con bacteriemia sintomática que van a tener la Bartonella en sangre estéril, pero van a estar la Bartonella, y pacientes con formas agudas o que en el periodo intercalar, o sea, el periodo de transición entre la fase aguda y eruptiva, pueden hacer infecciones oportunistas, como le llamó el doctor Larrea, el SIDA peruano. Este es el espectro de cuadro clínico, ¿no?, que pueden tener estos pacientes, que es muy variable. Este es el estudio de Laffin, Chamberlain, y fíjense que encontraron en la zona de Ancash, en Caras, encontraron de que más o menos el 20% eran asintomáticos, pero seguro le tomabas un cultivo y chapabas la Bartonella, y había otro grupo del 68% que tenían historia de verruga, ¿no? Una verruga que previamente había tenido fiebre, ¿no?, y otras que nunca había tenido fiebre. Acuérdense que son formas benignas de presentación clínica. Y había un grupo de pacientes que no habían estado expuestos a nada y hacen una forma severa de enfermedad, o sea, hacen una bartonelosis aguda. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes con enfermedad de Carrión pueden venir con formas leves. Formas leves que al final, pues tú le das la ciprofloxacina para unos 5 o 7 días y se autolimita la enfermedad de Carrión. Pero vas a tener pacientes que vienen a hospitalizarse y que de repente van a venir con un cuadro de sepsis, ¿no? O sea, viene ya con una forma de sepsis, ¿no?, con un síndrome de respuesta inflamatoria. Este paciente tenemos que meterle antibiótico endovenoso, tenemos que tomar hemocultivos, tenemos que hacer frotices, y con alta chance de hacer infecciones oportunistas, con infecciones agudas. O pacientes que hacen formas graves y lo van a llegar a la falla multiorgánica y al shock. Fíjense que en la enfermedad de Carrión nosotros vamos a tener que el paciente hace fiebre, palidez, hiporexia, cefalea. Obviamente con el compromiso del sistema nervioso central y cardiovascular son de mal pronóstico. Pero lo típico es encontrar anemia, ictericia y un hígado grande, ¿no? Puede haber ganglio, puede haber un vaso grande, ¿no? Entonces es importante recordar esto, ¿no? Hay pacientes que pueden venir con convulsiones, entonces uno tiene que sospechar la posibilidad de una neurobartonelosis, o si hay presencia de derrame pericárdico, una pericarditis por una infección oportunista, en el contexto de un paciente con enfermedad de Carrión que está haciendo inmunosupresión secundaria. Este es un paciente, a ver, Amy, ¿Leguía estás? Amy, ¿estás por ahí? ¿Estás, Amy? Sí, doctor. A ver, lee el caso, hija. Varón de 34 años, procedente de Campo Redondo, con fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y distaxia desde hace 10 días. Febril, mal estado general, deshidratado, ictérico, palidez marcada, hepatosplenomegalia, presencia de rales difuso en ambos campos pulmonares, soplo sistólico funcional 2 y 6. 2/6, ok. Este es el paciente. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué piensas, Amy? Según lo que veo, doctor, tiene un compromiso a nivel del hígado y el vaso, y básicamente solicitaremos pruebas de laboratorio para confirmar, ¿no?, la enfermedad que estamos viendo. Ahí está el laboratorio, ¿qué opinas?
¿Qué opinas del laboratorio? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinas, Natalie? Natalie. ¿Estás Natalie o no? Natalie Limasca, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué opinas, Natalie, del caso? No se está mirando, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? No, ya sé, pues, pero ¿cómo se llama esa leucocitosis? No me pases. No inventes, pues, tampoco. ¿Dónde se ha escuchado eso? ¿Emma todavía llevaste o no? ¿Emma todavía llevado? ¿Quién es tu profesor para llamarlo y denunciarlo? ¿Cómo se llama? Y voy a decirle, Natalie Limasca lo está denunciando porque no le he enseñado esto, es algo tan importante. ¿Quién es tu profesor de hemato de veras? Se me ocurrió esa pregunta. No, pero ¿quién es tu profesor? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En qué sede es eso? Eso se llama, bueno, yo te voy a enseñar que soy infectólogo. Eso es una reacción leucemoide. Cuando hay una leucocitosis por encima de 25.000, eso se llama reacción leucemoide. Entonces, la reacción leucemoide puede ser producida por una leucemia, depende de una leucemia mieloide, de repente puede ser por un linfoma, o puede ser una reacción leucoeritroblástica producida en una enfermedad de Carrión, ¿no? Esa es una posibilidad. Aparte de eso, ¿qué otra cosa ves en el hemograma, Natalie? Hola, ¿me escuchas? A ver, Jesús. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y eso qué cosa es? ¿Y eso qué cosa es? ¿Tiene nombre o no? ¿Una qué? A ver, Jason Smith, ¿qué opinas, Jason Smith? ¿Estás, Jason? Sí, doctor. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del laboratorio? O sea, yo cuando veo casos, ustedes tienen que discutir, ¿no? Los resultados del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Jason? ¿Qué opinas de ese laboratorio? Claro, Sí, que este es el paciente, ¿no? ¿Qué opinas del paciente? O sea, ¿cuáles serían tus diagnósticos, Jason? Vamos al grano. es un síndrome ictérico, doctor. ¿Qué más? Eh, Acá está todo el caso. ¿Qué síndrome sería? ¿Qué síndrome serían, Jason? A ver, Carla Loaiza, ¿qué opinas, Carla? Carla, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinas del caso? Diagnósticos, ¿qué síndromes tienes? Bueno, hay una presencia de síndrome ictérico, síndrome doloroso, cefalea. También hay presencia de, junto con la palidez marcada y el paciente clínico, por eso concluye con un síndrome ictérico y también un síndrome febril. El paciente está deshidratado y eso también nos ayuda a pensar que hay un síndrome febril justamente debido a la fiebre, ¿no? ¿Nada más? ¿Qué más? Estoy pensando en una infección. ¿Qué has pensado? Estoy pensando en una infección y justamente por ello pediría un frotis y pensando justo en Bartolomé, en
Olvídate la Bartonella, porque ahorita el propósito no es decir que es una Bartonella, o sea, por eso no te voy a poner más nota, ¿no? El detalle es, en primer lugar, ustedes tienen que establecer cuáles son los síntomas principales. Fiebre, ya, cefalea, no sé, de repente epistaxis, al examen físico, ¿qué más hay? Está con fiebre, está pálido, está ictérico, ¿no? Tiene un síndrome febril ictérico, tiene un síndrome anémico, tiene un síndrome del RES, listo, ¿no? Sí. Y de repente tiene un síndrome hemorragíparo porque está con epistaxis hace 10 días, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿cuáles serían ahorita, Carla, tus diagnósticos mirándolo a este paciente, ¿no? Porque está ictérico, está decaído, está bien ictérico. ¿Cuáles serían tus diagnósticos diferenciales? Bueno, podrías diferenciales, ¿Ustedes desde cuándo están llevando medicina interna? desde el año pasado a mediados. Entonces, a estas alturas ya son tromes. Entonces, no hay excusa para que no me dan diagnóstico diferencial. Me dicen, no, es una infección, no es esto, ¿no? Pero el nombre, pues chicos, ¿cómo es? Sí, doctor, entre los diagnósticos diferenciales pueden estar hepatitis. ¿Ya? ¿Qué tipo de hepatitis? En una hepatitis B. También podemos pensar en un paciente cirrótico, pero aún no lo hemos hecho el examen físico. Ya viendo el hemograma, estoy frente a un paciente con anemia, pero anémico, y pensar en una anemia hemolítica. Ese es el examen físico, o sea, que me digas que hay otro examen físico, no sé, es el único que yo veo, el que está ahí en la presentación, ¿no es cierto? Claro, pero no me detallan el examen por sistemas, no estoy viendo a nivel... Sí, pues, pero este es un caso que está centrado, pues tampoco no te vas a poner fina, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber es que me plantees diagnósticos, que me demuestres que sabes, eso es lo que yo quiero saber, ¿me entiendes? ¿Qué otro diagnóstico más tienes, Carla? ¿Nada más? ¿Eso? ¿Hepatitis, anemia, nada más? No, doctor, entre diagnósticos diferenciales también plantearías un paciente cirrótico, con enfermedad cirrótica o de repente hígado o con estetosis hepática, guiándome por la ictericia. También una anemia hemolítica. Ya, pero espérate, ¿y la cirrosis cómo estaría acompañada? ¿Estaría solita o es cirrosis solita nomás? No, bueno, en el examen físico de repente me podrían detallar que hay circulación colateral o de repente podría plantearse junto con... Carla, escúchame, Carla, este es todo tu examen físico lo que tienes acá, este es todo, o sea, más datos no te voy a dar, ¿entiendes? Entonces, con esto tú tienes que plantear diagnósticos y diagnósticos diferenciales y sustentar el diferencial, ¿no? ¿Está bien? A ver, Pedro Lévano, ¿qué opinas, Pedro? ¿Está ahí, Pedro? Pedro, ¿estás o no? ¿O saliste? ¿Cómo es? ¿Estás, Pedro? Se unió, salió. Pedro, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Me escucha? Pedro, ¿qué opinas? Sí, te escucho. Habla. Diagnósticos. Bueno, síndrome anémico. Es importante que ustedes revisen diagnósticos diferenciales, ¿ah? Hay un librito Balses que se llama, hay uno celestito, que es diagnósticos diferenciales. Eso lo tienen que manejar, tienen que pensar un montón de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente así, ¿cuáles serían los síndromes que tiene este paciente, Pedro? A ver, cuéntame. Síndrome anémico, doctor. ¿Qué más? También tendría ahorita tiene deprimido, bueno, lo que tiene una deficiencia de las plaquetas, tiene una plaquetopenia, tiene anemia y también estaba viendo que los mielocitos están aumentados. No, pero aguanta, no me cambies ese tema, pues, o sea, ¿cuáles son los diagnósticos sindrómicos y después nosográficos que tiene este paciente? Sin miedo, o sea, estás a través de la computadora, así que no te voy a pegar. Pero, ¿qué diagnósticos plantearías? A ver, Pedro, dime. Ya, tienes tres oportunidades si no lo llamo a Jesús. Habla. Ya, bueno, Jesús no lo voy a llamar, lo voy a llamar a Piero. Piero es el que va a sonar por tu culpa. Habla.
Ya tendría entonces tendría una disminución de las dos líneas. Bueno, estaría pensando en una cirrosis, como menciona mi compañera. Sí, pero ya cambia de diagnóstico, ese diagnóstico olvídate, o sea, tiene cara cirrótico, no le veo nada de cirrótico a este señor, ¿no? Carla dice pues que la ropa le está tapando la circulación colateral, por eso no la veo, ¿no? O sea, cirrótico, ¿qué cosa tiene cirrótico? Él no tiene nada, ¿no? ¿Qué diagnóstico plantearías, Pedro? A ver, dime, a ver, Piero, ¿qué opinas? Piero Matos, ¿estás, Piero? Es un cuadro infeccioso. Ya, un cuadro infeccioso, ya algo bueno dijiste, ¿qué más? Que la acompaña con ictericia, fiebre. Hay que tener claro también la epistaxis, que también puede ayudar al diagnóstico. Ya. Epistaxis, ya, ok, ¿qué más? ¿Cuáles serían los diagnósticos que plantearías? A ver, yo te ayudo. De repente es una hepatitis B crónica activa encima de un paciente de repente con cirrosis, ya para tomar ese dato que ha dicho Carla. De repente es un paciente con un síndrome itérico y fiebre, ¿no? A ver, dime más o menos unos 5 diagnósticos diferenciales, Piero, que te acuerdes. ¿Qué podría tener este paciente? A ver, este paciente, si tú chequeas sus funciones vitales, bueno, este mal estado general, está deshidratado, está con una frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 24, ¿no? ¿Cuáles serían los diagnósticos? En primer lugar, sería una sepsis, ¿no? Por gérmenes gram negativos de repente un foco urinario, de repente un foco vía biliar, ¿no? Podría estar produciendo una sepsis, ¿no? Es decir, de repente este paciente tiene una colangitis, no lo sabemos. De repente tiene una coledocolitiasis, no sabemos si hay dolor, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico diferencial puede ser? Este paciente puede tener una hepatitis granulomatosa, un paciente con fiebre, hígado grande, de repente ha consumido queso de cabra, y estamos frente a una brucelosis aguda que está produciendo una hepatitis granulomatosa. Si es un paciente que viene de la selva, de repente una fiebre amarilla, de repente una malaria, ¿no? De repente es una fiebre tifoidea que está complicada, ¿sí? Entonces, todos esos diagnósticos diferenciales tienen que plantear los jóvenes. ¿Está bien? Entonces, ¿qué opinas, Jason? Jason ya habló. Jesús Luna ya, Grace. Grace Guadalupe, ¿está Grace? Grace, ¿estás ahí, no? Sí, doctor. ¿Qué opinas, Grace, del caso? ¿Qué piensas de los diagnósticos y el laboratorio? ¿Qué cosa más agregarías? Creo que lo que más orienta es a una anemia hemolítica de origen infeccioso. Ya, y dime entonces De- 5 patologías que produzcan anemia hemolítica. no, dentro de ellas podemos considerar la bartonela, malaria. Tú olvídate de la Bartonella ahorita, o sea, tú piensa el resto. ¿Qué más? ¿Qué cosas podrían producir anemia hemolítica? ¿Qué diferenciales podrías tener? Tomen nota porque yo voy a preguntar en el examen, ¿ah? Podrías tener diferenciales de anemia hemolítica, una brucelosis, ¿no? Que está debutando con un síndrome de Evans, entonces ahí hay un síndrome ictérico, hay trombocitopenia, hay una prueba de Kunz positiva, ¿no? Otra causa de anemia hemolítica que podría ser una malaria, ¿no? Pero que no es tanto tampoco para que se ponga tan ictérico, ¿no? Otra causa podría ser una erliosis por Ehrlichia chafensis, ¿no? ¿Qué otra causa más de anemia hemolítica? Una babebiosis por una babesia microti. Ya comienzo a decir cosas raras, ¿ah? Una leptospira, doctor. Podría ser una leptospirosis, ¿no es cierto? Pero leptospirosis te va a producir anemia hemolítica o te va a producir trombocitosis. Ese es importante que ustedes se den cuenta, jóvenes, ¿no? En la leptospirosis va a haber fiebre, va a haber ictericia,
y va a haber dolor osteomuscular. De repente este paciente está en falla renal, no lo sabemos, ¿no? A ver, ¿puedes leer el resto del laboratorio? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Grace, ¿no? ¿Puedes leerte el resto? Sí, sí, doctor. A ver, lee rapidito todo, Grace, a toque. Ya, todo. Hemograma, leucocitos 38. Sí, Ah, sí. ya. Desde el hemograma, ya. Hemograma, leucocitos 38.400, neutrófilos 89%, metamielocitos 5%, bastonados 4%, segmentados 80%, linfocitos 10%, monocitos 1%, hemoglobina 4.78 gramos por decilitro, hematocrito 14%, plaquetas 102, no, 1.600 por milímetro. En el flotis, Ya, sigue. ay no, 102.600, lo siento. Frotis, presencia de Bartonella bacilliformis. Parasitemia 80%, baciloscopía negativa, aglutinaciones tífico 1/80, paratífico B 1/80. Ok, diagnósticos. ¿Qué diagnóstico más agregarías a todo lo que hemos comentado, Grace? ¿Se te ocurre algo? Bueno, en el frotis ya afirman la presencia de Bartonella. Olvídate la Bartonella, estamos hablando de los diferenciales. Ustedes preocúpense en los diferenciales, a mí no me interesa el diagnóstico principal. ¿Y el típico 1/80 qué significa? Significa que este paciente, si tiene fiebre y tiene un hígado grande, voy a esperar una semana pensando que el título se va a trepar a 1/160, pensando en una fiebre tifoidea. ¿Está claro? Entonces, este paciente de repente tiene enfermedad de Carrión, de repente encima tiene leptospira y encima tiene tifoidea. Es posible eso, ¿eh? No significa que no es posible. Ojo. Pero tiene una reacción leucemoide, los linfocitos también abajo, hay una anemia severa y hay unas plaquetas menos de 150.000, ¿no? Usualmente cuando las plaquetas están bajas en una enfermedad de Carrión, claro, puede haber algún trastorno de coagulación, pero también puede haber un PTI. ¿Qué es un PTI? Una púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Está bien? Entonces, este paciente lo manejaron ahí en Chachapoyas, en el hospital de Chachapoyas, le dieron penicilina, cloranfenicol, fue muy bien, la parasitemia fue muy bien. Entonces, fíjense que van a haber diversos tipos de infecciones oportunistas, infecciones bacterianas, parasitarias. Esta es una toxoplasmosis, por ejemplo, una pericarditis por toxoplasma. Este es un edema pulmonar agudo por una pancarditis por toxoplasma. Esta es la necropsia de un paciente que tiene taquizoitos en el corazón por toxoplasma. Lesiones por toxoplasma en el fondo de ojo que producen reacciones antígeno-anticuerpo. Perdón, por enfermedad de Carrión. Y fíjense acá, infecciones micóticas y tuberculosis, ¿no? El periodo intercalar, bueno, no voy a hablar mucho, pero cuando hablamos de lesión eruptiva vamos a encontrar esta lesión, ¿no? Una lesión mular. Fíjense acá, este es un soldado de la cordillera del Cóndor. Tiene lesiones, esta lesión mular, tiene otra lesión acá y otra acá en miembro inferior izquierdo, ¿no? Estas lesiones eruptivas son de baja letalidad, no hay mucho roche con eso, ¿no? Incluso, fíjense, esta lesión mular de abajo que sangra, nódulos subcutáneos también que vamos a encontrar en enfermedad de Carrión. Y obviamente conocemos el diagnóstico, a veces la lámina periférica nos ayuda hasta el 36 o hasta menos, ¿no? El diagnóstico, por lo tanto, va a ser clínico. Necesitamos un buen cultivo, un buen frotis y chapamos el diagnóstico, ¿no? Estuvimos usando una vez esto en Chachapoyas, el inmunoblot sonicado. El problema es que se cruza con brucelosis. Hay reacción cruzada con brucelosis, pero nos puede servir para el diagnóstico de las formas agudas de enfermedad de Carrión. El tratamiento, obviamente, podemos dar cipro, que va muy bien. Podemos combinar cipro con ceftriaxona, cipro con ceftazidima, si es un paciente que está hospitalizado y sospechamos de una pseudomona o algún germen intrahospitalario. Para las formas eruptivas vamos a dar estrepto, rifampicina, que tiene buena penetración en piel y buena concentración y buena vida media, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Aló? Me fui. ¿Qué se fue? ¿Qué salió? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se ve las diapositivas. A ver, un ratito. ¿Me escuchan?
¿Aló? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado acá? Espérate, estoy tratando de recuperar la pantalla. A ver, van haciendo preguntas. ¿Qué quieren preguntar? La pantalla que está media loca, se ha querido ir. Vamos a ver. Preguntas. Doctor, disculpe, cuando usted mencionó de tífico 1 sobre 80, usted dio votación más que no le escuché bien. El típico, o sea, si es una tifoidea, tú vas a tener fiebre, vas a tener cefalea, vas a tener un hígado grande. Entonces, vas a tomar hemocultivo, vas a hacer un mielocultivo y con eso vas a chapar el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú haces el diagnóstico de enfermedad de Carrión, puedes tomar un típico y esperar que el título se incremente, ¿no? Si hay fuerte sospecha clínica, de una vez le das ciprofloxacina. Si el paciente no tiene muchos síntomas, bueno, le hace seguimiento, pero hay que hacerle un control. Y en una semana el título se debe atrepar más de 1 sobre 160, que es el diagnóstico de tifoidea con la serología. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Más preguntas, chicos. Pregunten. Hoy cedo justo. No me responde el Teams este. Bueno, vamos tomando lista, jóvenes. Amy, ¿presente? Amy, ¿está presente? Sí, doctor, presente. Natalie. Piero. ¿Piero está? Presente, doctor. Jason, Presente, doctor. Carla, Presente, doctor. Jesús Alonso, Presente, doctor. Grace, Presente, doctor. Blanca, Presente, doctor. Yanela. Uy, Yanela no le he preguntado, se ha salvado. O sea, la próxima sí la voy a maltratar a preguntas. Presente, doctor. Cada vez te has quedado calladita, no has dicho nada. Estás asustadita. Ya la próxima te voy a agarrar a ti. ¿Eh? Catherine, ¿está Catherine? ¿O no? ¿Catherine está? ¿Aló? ¿Está Catherine o no ha venido? ¿Cómo es? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yanela, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor, sí le escucho. ¿Catherine está o no? La estoy mensajeando, pero no me contesta, doctor. Ya, entonces le voy a poner falta porque no ha contestado, se quedó muda. Bueno, chicos, llegamos hasta ahí, pues. Mañana estamos de 12 a 2, pues, si avanzamos. ¿Ya? ¿Tienen tiempo ahora en la noche? ¿Están, o tienen que estudiar algo? ¿Aló? Ahí estoy preguntando al grupo. Porque les puedo mandar el caso clínico de una vez, lo hacemos mañana. Ojo. ¿Qué dicen? No, ¿cómo? No entendí, doctor. O sea, nos Ya, mandaría para... el caso clínico una vez se los mando y mañana lo estamos discutiendo a la 1 de la tarde. Pero de todos modos, ya. mañana nos reunimos a las 12. ¿Está bien? Quedamos así. Ya, doctor. Ujú. Listo, ¿Por chicos. dónde me lo va a mandar por el WhatsApp, doctor? Sí, al WhatsApp te lo mando para que al toque ahorita lo mandes a los niños. ¿Ya? Ya, doctor, ahorita. Ajá. Listo. Ahorita no sé, se me ha bloqueado esta cosa, por eso no puedo entrar. Hepatitis B crónica. ¿Quién me preguntó? Natalie, doctor. Natalie, mañana tempranito a las 12, la primerita en preguntarle, a ver si me preguntó por preguntar o me preguntó por qué iba a leer. A ver, vamos a ver. Ojalá que lea, si no te voy a preguntar. Ya listo, chicos, nos vemos mañana. Ahorita yo corto esto porque la verdad ya estoy bloqueado acá. Estoy molesto. Gracias, hablamos, gracias. Está bien, hasta mañana, doctor. Gracias. A ver. No, ese es el piña. Vamos a cerrarlo ahorita.